Hola, aquí estoy saludándolos ahora con este precioso chal. Tiene una orilla de piñas desde la punta, todo alrededor. Es continuo el tejido. Se teje al mismo tiempo cada vuelta. Este chal me lo envió Laura, solamente que le hice yo unas modificaciones en este espacio y le hice lo mismo en la parte de abajo solamente. Aquí tiene la parte de atrás, está preciosa. Aquí tiene la terminación. Esta es medida L. No queda tan largo como se ve en esta. Mi modelo es M. Podemos verlo de esta forma de lado, cruzado al frente. Al tejerlo, para empezarlo, le tejí 6 piñas atrás, que le quede más corto en la parte de atrás. Le puede tejer 5 piñas. Si lo va a tejer con hilo más delgado que este es estambre, le puede tejer las seis piñas si tiene su estambre más delgado. Ahí tenemos la parte del frente, todo lo que tiene la vista para los lados y hasta la parte de abajo. Aquí lo tenemos de lado hasta la parte de abajo. Aquí está desde la parte de arriba del cuello, todo el espacio, la vista que tiene. Este es el estambre que voy a usar. Esta es la línea del estambre. Aquí tiene la información. Es el número 3. Son 100 gramos. Lo voy a tejer con el gancho 2.5 milímetros. Empiezo mi tejido con 15 cadenas. Vamos a tejer pasando 2, 3, 4. En la cadena número 5 tejemos 3 puntos altos en el mismo espacio de cadena, 5 cadenas, paso 4 cadenas abajo, en las 5, medio punto, 5 cadenas, paso 4 cadenas, es la última cadena. Aquí vamos a tejer un grupo de 6 puntos altos. Este grupo lo vamos a estar tejiendo en cada vuelta, 2 cadenas de separación y los siguientes 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí tengo el grupo de 6. Aquí tenemos la primera vuelta de base. Vamos a continuar la segunda vuelta. Vamos a tejer 9 vueltas para iniciar el tejido. Estas 9 vueltas no se van a repetir. Aquí la segunda vuelta, 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido y vamos a tejer el mismo grupo de 6 puntos altos separado de 2 cadenas. Aquí tenemos el grupo de 6, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena. Ahí tenemos 2 lazos de 5 cadenas, 7 cadenas, y tejemos medio punto en la primera cadena,
de las que dejamos pasar en la primera vuelta, medio punto. Ahí terminamos la segunda vuelta. Vamos a empezar la vuelta 3. Tejemos 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido y en el espacio de 7 cadenas vamos a tejer 5 puntos altos. Pasamos la primera cadena, en la segunda cadena tejemos el primer punto alto, un punto alto en cada cadena. Aquí tenemos el grupo de 5 puntos altos. Vamos a tejer 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas y tejemos el grupo de 6 puntos altos. Aquí terminamos la vuelta 3 con 3 lazos de 5 cadenas. Vamos a tejer la vuelta 4. Esto es lo de arriba, vamos a decir que es del cuello, y esto es lo de abajo del chal. Siempre vamos a tener un grupo de 6 puntos altos en la orilla de abajo con este lacito de 5 cadenas. Vamos a terminar la vuelta con los 6 puntos altos y vamos a empezar la siguiente, todo el tejido con 5 cadenas. Le damos la vuelta y tejemos el grupo de 6 puntos altos de la cuarta vuelta, 5 cadenas. Estos espacios de lazos, todo el tejido van a ser de 5 cadenas. Aquí tengo 1, 2, 3 lazos de 5 cadenas y vamos a tejer en este espacio 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos este último punto alto, medio punto. Cuando estemos en la vuelta de arriba de los puntos altos, siempre son 7 cadenas arriba de los 5 puntos altos. 3 cadenas. Aquí es el aumento que vamos a estar haciendo en toda la orilla de arriba. Pasamos una cadena y en la siguiente medio punto. Ahí está terminada la cuarta vuelta. Vamos a empezar las 5 con 5 cadenas. Todas las vueltas las vamos a empezar con 5 cadenas en la parte de arriba y tejemos 3 puntos altos en el lazo de 3 cadenas, una cadena de separación y tejemos 5 puntos altos en el lazo de 7 cadenas. Pasamos la primera cadena, en la siguiente el primer punto alto. Así vamos a tejer un punto alto en cada espacio de cadena. Aquí tengo el último punto alto. Vamos a tejer 5 cadenas en cada lazo, medio punto con 5 cadenas, medio punto, medio punto, 5 cadenas, el grupo de 6. Aquí terminamos
la vuelta 5. Vamos a tejer la vuelta 6 con 5 cadenas. Le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar con el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en cada lazo. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas en la vuelta 6 y aquí tejemos 7 cadenas, porque estamos arriba de los 5 puntos altos. En este espacio de cadena vamos a tejer el medio punto y 7 cadenas y tejemos medio punto en la segunda cadena. Ahí terminamos la vuelta 6 con 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas y 2 de 7. Vamos a empezar la vuelta 7. Tejemos las 5 cadenas y un punto alto en la segunda cadena. Vamos a tejer los 5 en el grupo de las 7 cadenas, uno en cada espacio. Aquí tenemos ya el grupo de 5. Tejemos una cadena de separación para continuar en el siguiente grupo de 5. Esta cadena es para separar los grupos. Aquí pasamos una cadena de abajo y vamos a continuar los 5 puntos altos, uno en cada cadena. Aquí tenemos el segundo grupo de 5 puntos altos. Aquí empieza el aumento 3 y aquí ya se convierte en 5. Aquí empieza el aumento de 3 y se convierte en 5. Aquí tenemos un grupo ya de 5 y acá ya tenemos 2. Así se van a ir aumentando cada segunda vuelta. Se va aumentando segunda vuelta de puntos altos, porque tenemos también una vuelta de lazos. Vamos a continuar aquí en la vuelta 7. Tejemos 5 cadenas, medio punto en cada lazo de cadena. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas en la vuelta 7. Vamos a terminarla con un grupo de 6 puntos altos. Aquí terminamos la vuelta 7. Vamos a tejer la 8, 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido y tejemos el grupo de 6. Aquí está el grupo de 6. Vamos a continuar en cada lazo de cadena de 5 y el medio punto hasta llegar a este espacio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas. Después de este medio punto, 7 cadenas y medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, medio punto en el último punto alto y tejemos 3 cadenas. Pasamos una cadena y en la segunda cadena medio punto. Ahí terminamos la vuelta 8. Vamos a empezar la 9 con las 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido y en el lazo de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena de separación para empezar a tejer en el lazo de las 7 cadenas 5 puntos altos, empezando en la segunda cadena, una cadena de separación y continuamos
pasamos una cadena y tejemos los 5 puntos altos. Aquí tenemos los dos grupos de 5 puntos altos separados de una cadena, y vamos a continuar con 5 cadenas y medio punto en cada lazo hasta terminar el último grupo de 6 puntos altos en la vuelta 9. Ahí está terminada la vuelta 9. Tenemos 6 lazos de 5 cadenas y el grupo de 6 puntos altos. Vamos a empezar la 10. Desde esta vuelta, de la número 10 a la número 19, vamos a repetir todo el tejido. La número 10 se empieza con 2 cadenas, le damos la vuelta al tejido y empezamos con el grupo de 6, 2 cadenas de separación. Aquí tenemos, después de las 2 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas, pasamos un espacio sin tejer y en la cadena a la mitad del lazo voy a tejer un punto alto, 5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ahí tenemos una V, 5 cadenas, pasamos un espacio sin tejer en el siguiente. En la tercera cadena vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos en el mismo espacio de cadena. Aquí tenemos el grupo de 6, 5 cadenas, pasamos un espacio sin tejer en el siguiente medio punto y aquí tenemos un grupo de 5. Tenemos que tejer las 7 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, en la segunda cadena medio punto, y ahí terminamos la vuelta 10. Vamos a empezar la 11, 5 cadenas, le damos la vuelta al tejido y vamos a tejer los 5 puntos altos, el primero en la segunda cadena. Así vamos a tejer 3 grupos como los que hemos estado tejiendo anteriormente, uno en cada cadena, pasando un espacio abajo y una cadena en medio de cada grupo hasta llegar hasta este espacio. Aquí tenemos los 3 grupos, 2 espacios de una cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas. Aquí tejemos el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6, 5 cadenas. En el espacio de las 5 cadenas en la V vamos a tejer 13 puntos altos. Aquí tenemos los 13 puntos altos, 5 cadenas, y terminamos la vuelta con el grupo de 6. Ahí terminamos la vuelta 11. Vamos a tejer la 12, 5 cadenas, le damos la vuelta al tejido y tejemos el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6 de la vuelta 12, 5 cadenas, medio punto en cada punto alto. Vamos a hacer 13
medios puntos. Aquí tenemos los 13 medios puntos, 5 cadenas, el grupo de 6. Aquí tenemos el grupo de 6. Esta es la piña. Todos los espacios en cada lado de la piña son 5 cadenas y vamos a tener siempre un grupo en cada lado de 6 puntos altos en la piña. Aquí vamos a continuar con 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 7 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 7 cadenas, y aquí vamos a tejer el medio punto en el último punto alto porque necesitamos espacio para tejer 3 cadenas. Pasamos una cadena y en la segunda el medio punto y ahí terminamos la vuelta 12. Vamos a tejer la 13, 5 cadenas, 3 puntos altos, una cadena de separación y tejemos en la segunda cadena el primer punto alto de 5. Así vamos a tejer como tejimos en esta vuelta de puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 espacios de 5 puntos altos. Vamos a tejer hasta aquí. Ahí están los 3 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena. Es la vuelta 13. Tengo 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio lazo en el lazo de cadena, 5 cadenas, el grupo de 6. Aquí tengo el grupo de 6, 3 lazos de 5 cadenas, 5 cadenas para la piña. Tenemos 13 medios puntos en la vuelta anterior. Vamos a pasar el primer medio punto en el segundo. Empezamos y vamos a tejer 11 medios puntos. Tengo 2, 3 y 11. Hay que estar en esto bien seguro de que estén los 13 puntos altos y en la segunda vuelta de la piña los 13 medios puntos, y aquí en esta vuelta en la 13 tenemos 11 medios puntos. El primero no se tejió ni el último se tejió. En estas vueltas se van a ir disminuyendo un punto en cada lado de la piña. Tiene que estar bien segura, le digo, porque después no va a terminar al lado que necesita el tejido, porque se le van a reducir las vueltas si no tiene los puntos. Siempre cuente. Aquí tenemos 11, en la siguiente vuelta vamos a tener 9, en la siguiente 7, y así se van a ir disminuyendo 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y el grupo de 6 y terminamos la vuelta 13. Aquí está terminada la vuelta 13. Vamos a empezar la 14, 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido y vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, pasamos el primer punto sin tejer y vamos a tejer 9 medios puntos. Tengo 2, 3, 8 y 9.
dejamos el último punto sin tejer, las 5 cadenas y el grupo de 6 y tejemos 5 cadenas en cada espacio. Aquí tenemos la vuelta 14, el grupo de 6 y tenemos 1, 2, 3 lazos de 5 cadenas y 3 lazos de 7 cadenas, y por último de la vuelta 14 tenemos 7 cadenas y tejemos medio punto en la segunda cadena y ahí terminamos la vuelta 14. Vamos a empezar la 15 con 5 cadenas y tejemos en la segunda cadena el primer punto alto. Así vamos a tejer los 5 puntos altos, los siguientes 3 espacios. Seguimos en la vuelta 15. Aquí tenemos 4 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena, 5 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas y el grupo de 6 puntos altos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas, el grupo de 6 y tejemos 5 cadenas en el segundo medio punto, tejemos el medio punto y 7. Aquí vamos a tejer los 5, 3, 4, 5 cadenas y el grupo de 6 y terminamos la vuelta 15. Aquí está la vuelta 15 terminada. Vamos a empezar la 16. Las 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas. Vamos a pasar el primer punto alto y tejemos 1, 4 y 5. 5 cadenas, 2 cadenas, el grupo de 6 estamos tejiendo. Vamos a continuar aquí 5 cadenas y tejemos en cada espacio las 5 cadenas. Ok, estamos en la vuelta 16. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas, 7 cadenas. Vamos a terminar medio punto en cada espacio de cadena. Ya saben que son 7 cadenas y aquí como necesitamos espacio lo ponemos el medio punto en el último punto alto, 3 cadenas, medio punto en la segunda cadena y ahí terminamos la vuelta 16. 3, 4, 5. Vamos a empezar la 17, le damos la vuelta al tejido y este es el aumento, 3 puntos altos, porque en la siguiente vuelta se va a convertir en un grupo de 5. Ahí están los 3 puntos altos, una cadena de separación y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena. Ok, estamos en la 17. Aquí están los grupos, 4 grupos de 5 puntos altos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas y continuamos con la piña. Pasamos el primer medio punto y tejemos 1, 2
y 3, 5 cadenas, y el último grupo de 6 puntos altos. Ok, ahí está el grupo de 6 y así terminamos la vuelta 17. Empezamos la 18, 5 cadenas, el grupo de 6, aquí está el grupo de 6, vamos a tejer 5 cadenas, medio punto en la mitad porque tenemos 3 medios puntos en la vuelta anterior, 5 cadenas y un grupo de 6. Estamos en la 18, un lazo de 5 cadenas y medio punto en cada lazo de la vuelta anterior para continuar con la vuelta 18. Ok, aquí tenemos la vuelta 18. Después del grupo de 6 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 7 cadenas. Ahí está terminada la vuelta 18. Vamos a empezar la 19, 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido y vamos a tejer en el segundo espacio de cadena el punto alto. Vamos a tejer el grupo de 5. Aquí tenemos la vuelta 19, los grupos de 5 puntos altos separados de una cadena y los espacios de 5 cadenas, 3, 4, 5, 6 espacios, cadenas, el grupo de 6, y en este grupo de puntos altos vamos a cerrar la vuelta 19 con medio punto, y ahí queda el motivo y la última vuelta que se va a repetir. Desde esta marquita que tengo aquí, usted la puede marcar. Esta es la número 10. En la vuelta que tenemos la B, de la 10 a la 19 se va a repetir todo el tejido. Aquí ya para empezar la vuelta 10 de repetición son las 2 cadenas como empezamos la 10 y le damos vuelta al tejido. Y aquí empezamos el grupo de 6 puntos altos. Solamente les voy a indicar este espacio para hacerles notar otro detalle. 2, 3, 4, 5. Pasamos el lazo que tenemos en este espacio y en la cadena de en medio tejemos la B. Esta es la vuelta 10 de repetición. En el mismo espacio el punto alto, pasamos un espacio en la cadena de en medio. Aquí se teje el grupo de 6. Ustedes ya tienen toda la información cómo hacer cada vuelta. Las 5 cadenas, pasamos un espacio y medio punto en este espacio. Aquí tejemos las 7 cadenas, el medio punto. Ahí está empezada la vuelta 10 de estas 2 cadenas en adelante. Esto es lo que quería hacerles notar. Este espacio, aquí quedaron 1, 2, 3, 4 lacitos de 5 cadenas cada uno. Aquí también igual tenemos 4 lacitos en el primer espacio que tejimos. Este ya no se va a tejer, aquí va a quedar esta ondita. Aquí vamos a empezar una nueva. Esto ya queda sin tomarse en cuenta este lado.
Es todo. Vamos a continuar de la 10 a la 19 repitiendo lo mismo. Lo único diferente que aquí va a ir aumentando, va a ir creciendo. Usted va a tener más grupos de 5 puntos altos, pero ya sabe cómo irlos tejiendo y este espacio no cambia. Toda esta línea de la piña no cambia, es la misma. De la 10 a la 19. Vamos a tejer todo el espacio según la medida que vaya a tejer. Si lo va a querer en tamaño chico, va a tejer 4 piñas. Aquí tengo la medida, son 2, 3 y 4. Aquí tengo las 4 piñas. Le voy a dar la medida por si usted tiene un estambre más grueso o más delgado. No va a basarse en las cantidades de las piñas, sino que en la medida. Aquí tenemos 45 y medio centímetro, que es un poquito menos de 18 pulgadas. Cuando teja la última vuelta de puntos altos, no le dé el aumento de 3 puntos. Ya las 3 cadenas no las vaya a tejer para que le queden los últimos puntos altos de 5. Para tamaño mediano va a tejer una piña más. Alto. Les voy a dar la medida para un tamaño mediano. Son 5 piñas, van a ser 52 centímetros, que son 20 pulgadas y media. Y para este tamaño L grande que estoy tejiendo, hasta aquí llegué en el lado derecho. Le voy a dar la medida, que son las 6 piñas hasta aquí. Son 56 centímetros, 22 pulgadas para una medida L grande. Usted va a ver que es muy poco el espacio que le estoy dando de cada medida, pero es correcta porque el espacio que tiene aquí del triángulo tejido se necesita ir haciendo la disminución y va avanzando la cantidad de piñas, que son 6 piñas más aparte de las que ya tejimos en cada lado. Usted va a ver el tejido, que va a estar correcto el tamaño. Ok, aquí estoy en la vuelta 13 de repetición, nada más para mostrarles cómo va a ir haciendo la forma la siguiente piña, y esto quedó separado. Aquí cada 2 vueltas va aumentando un grupo de 5 puntos altos. Aquí termino la parte derecha del tejido. Tengo 17 grupos de 5 puntos altos y 6 piñas. Estoy en la vuelta 19. Voy a cerrar la piña con un medio punto y no cortamos el hilo. Con este mismo hilo vamos a continuar el tejido, ya teniendo la parte izquierda tejida.